yo siempre suelo decir, la palabra de Dios no es textual, no es solamente biblificado o puesto en cuadros o solamente memorizar y sabemos. La palabra de Dios es acción, es hechos, es real, es palpitable para los que vivimos dándonos cuenta que Él es todo, Él es en todo y por Él es. Así es que esta preciosa palabra nos hable a nosotros, me enseña en primer lugar a mí para poder compartir con ustedes, mi estimada familia. Vamos al tema que para mí, analizar el latido de mi Señor es precioso. Este temita me dio es los padres, los papitos, mamitas, los padres y el deber de instruir a nuestros hijos desde la niñez en la palabra de vida, en la palabra de luz, en la palabra del Creador. Amén. Precioso papá, en esta bella mañana, bendito Rey mío, Dios mío, precioso papá. Es un gozo, papá, saber que tú eres mi papito, tú eres nuestro Dios. Muchas veces mis lágrimas caen realmente porque mi pregunta hacia ti, ¿qué papá como tú? ¿Quién como tú, mi precioso papá? No hay nadie en quien se asemeje a ti. Mientras cada momento que palpito tu palabra, me permites ver un día más tu palabra. Las profundidades de ti son inmensos, hermosos, mi precioso papá. Las profundidades de ti, mi bendito Rey, es inmenso. Mientras más conocemos de ti, más profundo es tu amor. Mientras más palpito con mis ojos tu palabra, más me siento más amado, más nos sentimos como hijos tan grandes en ti, Jesús, tan amados, porque cada día me perdonas, cada día me enseñas. Las cosas humanas, papá, nada hemos sabido. Hemos pisado escuelas, hemos pisado universidades, a veces hasta las mejores universidades. Hemos pisado hasta los mejores, humanamente hablando, hasta los países modernos, hasta los países de primera potencia que llamamos aquí humanamente. Pero sé que nada hemos sido, papá, sin que tú nos reveles tu abrazo, precioso Rey. Tu abrazo, tu palpitar de tu corazón hacia nosotros, hacia la humanidad, hacia la familia, hacia sus hijos, es realmente vida, papá. Nada ni ninguna cosa puede comparar, nada ni ninguna cosa puede superar el amor de ti, Jesús. En ti, Jesucristo, vivo, gozándome, papá. Claro, eso sí, con mis debilidades, con mis errores, con mis fallas humanas. Pero cada momento que me resbalo, fallo, me debilito, estás tú ahí, a mi lado, a nuestro lado. Hoy, esta mañana, vamos a hablar sobre los padres. ¿Quiénes hemos sido? Ahora que somos papás, entendemos que cuando ya éramos niños, no sabíamos nadie ni cómo
tenías que ser, ni qué tenía que ser, o tal vez escuchábamos, pero no palpitábamos en nuestros corazones. Precioso papá, perdóname mis fallas como padre. Sé que toda la instrucción, toda la sabiduría, toda la vivencia es solamente en ti. Mientras más se busca en ti, encontramos la respuesta preciosa de disfrutar en esta tierra como papás, con nuestros hijos, con vuestros padres, como familia, como hogar. Precioso papito, no hay nadie como tú. Tu creación es precioso. Tu planificación es maravilloso, Jesús. Gracias en esta mañana a través de este medio. Bendigo a cada hogar, cada pareja, cada familia. Tal vez estarán las familias un poquito con incógnitas. Tal vez habrán hogares donde no están ubicados como padres, como hijos, como familia. Tal vez estamos pasando crisis familiares. Tal vez estarán pasando crisis matrimoniales. Tal vez estarán pasando conflictos que muchas veces se nos hace difícil resolver fácilmente. Pero todo encargando a ti, todo depositando en ti, Jesús, todo confiando en ti y buscando en ti, la respuesta está para avanzar la vida en esta tierra, como esposos, como esposas, como parejas, como familia, como padres, como hijos. Mi precioso papá, tu plan es precioso, maravilloso. Bendigo esa preciosa creación. ¿Quién como tú? Bendigo esta palabra. No sea yo que quiera hablar a mi manera de pensar, sino tú hablando a través de mí, en mi corazón, y así poder transmitir este gozo, esta preciosura, esta dulzura, esta riqueza para nosotros en esta tierra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, bendigo tu palabra y los corazones de cada uno de los padres, de los hijos, de las familias, que nos esté prestando atención, que nos esté prestando este momentito, el tiempo que tú nos has regalado. Precioso papá, queremos despojarnos el yo. Queremos quitarnos de lo que yo pienso, de lo que yo creo que es así o de lo que es así. Queremos que tu palabra nos moldee. Quiero que tu palabra hable, porque tu palabra es amor, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es lo correcto, precioso Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias mi Dios. Bendigo tu palabra. Amén. Gracias mis hermanitos por este precioso momento. Quiero invitarle, ya avisé el tema, ¿no es cierto? Los padres y el deber de instruir, de orientar, de formar a nuestros hijos. Desde chiquitos, en la palabra de vida, en la palabra de luz, en la palabra del destino, en la palabra que nos lleva a una eternidad. Esto es precioso, más que cualquier cosa. Para pulir este título, quiero invitarles que busquen Salmos, en primer lugar, Salmos 127, capítulo 127, versículo 3. Para entender qué somos los padres y quién es el hijo, los hijos de cada uno de nosotros, tenemos que ir a la base, al plan original para poder entender quién somos, qué estamos haciendo,
que es cuando formé mi hogar, cuando decidí un momento de escoger lo que Dios me puso a una parejita a mí, lo que Dios ya tenía trazado para mí, y decidí ese día recibir ese precioso regalo que es la esposita. Hablo como hombre, como esposo. Antes de formar el hogar, todos los jóvenes, esto es un poquito más adelantado de la familia, ¿no? De los padres. Todos los jóvenes, en especial los varones, en especial los que somos ya designados para ser la cabeza del hogar, todos los que somos ya hechos para ser los responsables del hogar, tenemos que pedir a Dios que Él nos muestre lo que ya tiene preparado para cada uno de nosotros, el medio cuerpo, la esposita, la mujer. Él ya tiene preparado, jóvenes que estén escuchando, Él ya tiene preparado, pero solamente en Él hay la respuesta. Hay que pedirlo, no escogiendo nosotros y pedir por ella, ojo. Hay que pedirlo, lo que Él dé, porque Él ya tiene preparado una pareja idónea, acople a nosotros, a cada varón. Él sabe cómo nos hizo y Él sabe cuál es la esposita o el medio cuerpo que ya está hecho para nosotros. Así es que de ahí se forma la pareja. Y cuando formamos la pareja, vamos a entender quién es o quiénes nos constituimos una vez que nos formamos esposos y esposas. Y cuando Dios nos da nuestros hijitos, nuestras hijitas, tenemos que entender quiénes somos y quién es ese chiquito que se aparece en nuestro medio, parecidito a papá, parecidito a mamita, parecidito a los dos. Pero la cosa es que es bello, pero parecidos a sus padres. ¿Y quién es? ¿Y cómo debemos instruir? Pero para poder decir quiénes somos y el deber de instruir, y el por qué deber de instruir desde chiquito con la palabra. En primer lugar, Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí a sus hijos cuando nosotros tenemos nuestros hijos, ha sido esto, que solo en la palabra es la riqueza de la vida. Solo Dios nos enseña esa sabrosura de familia, de ser papás, que más antes nos ha faltado. Mejor dicho, seguíamos en Cristo, pero por falta de conocimiento, por falta de revisar la palabra, por falta de buscar la palabra, o por falta de instrucciones de nuestros más mayores que están pasando, ya pasaron, o tal vez por falta. Es necesario tener en la iglesia alguien quien nos diga a las parejas que recién se casan, es necesario, ¿a qué estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Debemos prepararnos, formar nuestros corazones así. Pero ahora esta palabra es para usted, para mí. Nunca es tarde para poder recobrar mientras Dios nos da salud y vida, mientras Dios nos da oportunidad. Nunca es tarde, es ahora que debemos reformar, retomar lo que Dios dice a nosotros los papitos. Pero para entender, primero, este versículo dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová. Una herencia no es solamente un regalo espontáneo. La palabra herencia abarca muchas cosas de tiempo, de dedicación.
y el querer para esa persona. Herencia es, como papás, entendemos hacia los hijos, ahora como padres. Herencia necesita dedicación. No es un regalo espontáneo. Herencia no significa coger alguna cosita y decir, ay, toma. Herencia es una planificación de alguien para alguien. La herencia es una visión de alguien para alguien. La herencia es algo que ya trazamos como padres, por ejemplo, hacia nuestros hijos. La herencia no es espontáneo o de un día al otro. La herencia es planificada. La herencia es planificada muchas veces con años y dedicación. ¿Qué cosita daríamos a nuestros hijos? Y ya pensamos cómo va a estar nuestros hijos en esa herencia dedicado a ellos. La herencia es el palpitar del corazón hacia nuestros hijos, hablando de papás directamente a sus hijos. La herencia no es un regalo espontáneo como decir, oh, hola, mijo, te asomaste, toma estito. Es un regalo eso, pero la herencia es algo más profundo, que va desde el fondo del corazón, planificando. La herencia es dedicando con amor hacia nuestros hijos. Entonces, aquí dice la palabra, he aquí, herencia de Jehová, son nuestros hijos. Los hijos que viene, he aquí cuando se asoma, parejas, jóvenes tal vez estén escuchándome. Nuestros hijos son una herencia dedicada hacia usted, hacia esa pareja, hacia esa familia, esa esposa, a usted hermano, para usted hermanita, el hijo que tienes, la hijita que tienes, sea chiquitos, sea media grandecitos, sea como sea, la que estás teniendo, la que Dios te, esa es una herencia que Dios te regaló con amor. Dios te recompensó con amor porque tú decidiste formar un hogar en el plan de Dios. El matrimonio es un plan de Dios. Formar un hogar es un plan de Dios. Formar la familia es un plan de Dios. No es que alguien lo creó. No es que de acuerdo a los estudios lo creó. No es que alguien en un país X lo creó. No es que los países adelantados lo creó. Dios es el creador de la pareja. Dios es el creador de la familia. Dios es el creador de ese maravilloso hogar. Y Él, cuando crea, cuando hace, no es que crea y deja ahí, no es que lo forma y deja ahí. Él es el que habita para disfrutar de. Cuando éramos jóvenes, disfrutas nuestro dueño de cada juventud. Y cuando formamos una pareja, Dios disfruta que en medio de esa pareja, Él es el sostén, Él es la base, Él es la envoltura. Y cuando formamos, ya que vamos creciendo la familia, Dios es todo, Dios disfruta, Dios bendice, Dios está ahí en todo momento, en cada situación. Eso es la preciosa revelación del latido de nuestro Creador. Como hijos, como hijas, como cristianos, como los que hemos aceptado a Jesucristo, nos vamos profundizando las grandes maravillas del Creador. Las grandezas de dulzura, del sabor que es hecho para nosotros, para transitaria vida que tenemos según la voluntad de Dios. Por eso es disfrutar cuando estamos en pareja. Es disfrutar cuando tenemos nuestros hijitos. Es un regalo de Dios. Es una recompensa de Dios para los matrimonios. Pero aquellos que no conocen a Dios, pero aquellos que desconocen el plan maravilloso de Dios, muchas veces tengo conversaciones con los jóvenes. Muchas veces tengo conversaciones con las parejas que no quieren tener hijos
Muchas veces conversamos con diversos tipos de parejas, de jóvenes, qué sé yo. Tienen miedo a ciertas cosas. Las parejas jóvenes dicen, no, así estamos bien, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Los niños para nosotros le ven como estorbos. A lo menos las parejas de los países modernizados no quieren saber de los niños. Prefieren adoptar, qué sé yo, niños. Prefieren tener mascotas de compañía como niños. He tenido diversas experiencias que Dios me ha permitido tener en los diversos lugares, en los diversos países, en los diversos familias o parejas he conversado. Cada uno tiene sus cosas, pero por el desconocimiento del plan maravilloso de Dios. Pero como hijos, no viendo como de diferentes países, de diferentes razas, de diferentes denominaciones, sino como hijos y hijas que somos un solo pueblo delante de Dios, los hijos es una herencia dedicada para usted. Los hijos han sido y es un regalo dedicado para mí, para poder yo disfrutar con mis hijos, para poder yo gozarme con mis hijos. Eso es lo que tenemos que pulir en primer lugar para poder entender. O sea que los hijos es un regalo, los hijos son un regalo de Dios que entrega con amor a cada pareja, a cada matrimonio. Ese es hijo. Entonces, para ser herencia no es nuestros hijos. Son nuestros hijos mientras transitamos en esta tierra. Son nuestros hijos mientras vivimos como papás y los hijos están al lado de nosotros. Son nuestros hijos mientras los hijos están con nosotros, mientras tenemos este carne y hueso de vida. Cuando partimos, o viceversa, cuando los hijos parten o los papás partimos de esta tierra, el dueño es eterno. Por eso es herencia de alguien. Él tiene, cada uno tenemos el dueño. Ese hijo que tienes tú encargado en tus manos, he aquí, ese hijo que tienes es una herencia de Dios, es un regalo de Dios, cosa de estima del fruto de su vientre. Tiene un dueño que se llama Dios. Eso podemos ver en Salmos capítulo 100, versículo 3. Es una palabra preciosa, dice, reconoced que Jehová es Dios. Salmos capítulo 100, versículo 3. Jehová, reconoced, o sea, démonos cuenta. O sea, esto es para cada uno de nosotros y saber quiénes somos y quién es ese chiquito que está gritando, llorando. Cuando llora también son preciosos, ¿no? Cuando llora también son preciosos. O sea, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros, o sea, a cada uno. El bebé que tienes, el hijo que tienes, la hijita que tienes, mientras está a tu lado esa hijita, ese hijito, ese bebé, esa bebé, tiene un dueño. Por eso dice, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El bebé que tengo, el niño que tengo, el hijo que Dios me encargó, solamente es un encargado mientras transitamos en esta tierra como papá, como familia. Cuando partimos, veo razón, cualquiera de los hijos o padres, Dios es el eterno papá. Dios es el eterno dueño. Dios es el eterno creador. Eso tenemos que darnos cuenta. ¿De dónde es ese hijo? ¿De dónde hemos sido nosotros como hijos? ¿Quién es ese hijo? Tiene un dueño. Viene a hacer un propósito. En primer lugar, para darnos un gozo dentro de la pareja. Para darnos un gozo, una felicidad, un entretenimiento. Y hacer los planes con ellos. Y ver las visiones del mañana. Eso es lo que nos da Dios como una herencia. Salmos 139, capítulo
139, del 13 al 16. Qué preciosa descifración de ese niño que está dentro del vientre. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Amén. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí nos habla de esa preciosa, maravilloso como tejido, de una maravillosa obra del Dios nuestro en cada uno de nosotros. En cada uno de esos hijos que tienes ahora, como papá, como mamita. Ahora sabemos de quién es ese hijo que tienes. Ahora sabemos que Dios es el dueño. Ahora sabemos cómo es ese maravilloso Dios. Y entonces, ahora sabemos entonces quién es ese niñito, esa hija, ese hijo que está al lado de nosotros. Entonces, ahora el por qué inculcar, en el por qué el deber, la obligación con amor. No es una obligación amenazada, es una obligación para gozo, es una obligación para la vida eterna, es una obligación para la luz, es una obligación para vivir en esta tierra. Es una obligación preciosa que Dios nos encomienda. Entonces, como padres, debemos, en primer lugar, punto A, enseñar. Como dijo, los deberes de instruir a nuestros hijos desde la niñez en la palabra, porque ese niño, esa niña, viene del Creador. Y Dios nunca traza para un ratito con ningún hijo, ninguna hija, solamente para tener aquí y después se acabó. No, somos hechuras para vivir eternamente con Dios, cada uno. Ningún humano, ningún niño o niña viene a esta tierra por más situación diferente que sea, por una situación no apropiado que sea. Es un plan de Dios, a pesar de que nos preguntemos de pronto, pero no debía de ser de esta forma. Pero ¿cómo va a ser esta forma? No era en el tiempo adecuado, no era en la forma, no importa. Así trazó Dios de que aparezca, pero cada hijo, hija, niño viene con un propósito para Dios aquí en esta tierra. Y ese propósito, nosotros somos como padres, hemos sido corresponsables, estamos responsables de involucrarnos dentro de ese plan de Dios. Ahora que conocemos la palabra de Dios, ahora que habla Dios a nosotros como papás, tal vez como nosotros como hijos, no hayamos recibido esas instrucciones de los papás. Tal vez hayamos tenido hasta ahora, tal vez ya eres papá, pero tienes a tus padres, tal vez no conocen a Dios. Por la ceguedad espiritual no pudieron ver, pero ahora ese papá eterno te está hablando ahora. Como a hijos. Ahora mi papá me está hablando a mí. Esta palabra es lo que me habla a mí como padre. Mi papito que ya se me adelantó, me orientó a sus formas, a sus maneritas, a su manera, a su entender. Me orientó con la palabra de Dios, me puso para que yo vea lo que realmente es de papá, el Dios eterno para mí. Eso estoy agradecido. En muchas cosas tal vez haya fallado como padres humanos, pero tenemos la luz de la palabra para poder nosotros arrimarnos y entender mejor de lo que mi papito me enseñó, de lo que nuestros padres enseñó. O tal vez tienes papás que no son cristianos, tal vez carecieron. He conversado también con uno de mis hermanos. Muchas veces dice, no sé ni qué es el cariño del papá. Muchas veces dice, tal vez ni he recibido ni un abrazo del papá.
No sé ni qué es abrazo, a veces como que me choca el papá, dice. Que hemos sembrado, pero tampoco debemos culparlo. Ahora que conocemos la palabra, debemos ahora nosotros como padres a nuestros papitos, a nuestros papitos, que son abuelitos de nuestros hijos, debemos demostrar ese amor, ese cariño, ese fibroso, ese vibrante de amor a nuestros papitos, para que nuestros hijos vean cómo es de amar a nuestros papás, a nuestros abuelitos. No importa cómo nos haya hecho crecer. Ahora que tenemos la luz de la palabra, debemos cubrirlo con la luz. Porque para eso es Dios que nos enseña ahora. Nos ha puesto para ese propósito, nos trajo. Entonces tenemos diversos propósitos, diversos lugares. La vida es tan hermosa. Los pasos en esta tierra tan hermosa, a pesar de... Pero en Dios, en Cristo Jesús, es precioso caminar en las diversas adversidades de esta tierra, de este mundo, de esta carne. Entonces, en primer lugar, enseñar, como dijimos, enseñar a nuestros hijos, actuando, haciendo nosotros, no solamente teóricos. Por ejemplo, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Si estamos en la casa, demostrar el amor con cómo se vive con una esposita, cómo debemos dirigirnos a la preciosa pareja que Dios nos regaló también, nos prestó. La esposita no somos dueños de la esposita. Muchas veces como que decimos mi mujer y a veces alzan la voz, alzan las cosas, tratan a su manera. He conversado con los compañeros de trabajo a veces de los viajes, dicen, con tal de que no falte el pan de cada día y allá y esto y esto. Lo que prestó Dios hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que dirigir como quisiéramos que se nos dirija a nosotros también. Y eso es una actuación que estamos hablando a nuestros hijos, de respeto, de formación, cómo ellos ya están viendo cómo se debe tratar, quién es esa mujer del papá, quién es ese hombre de la mamá, ese esposo de la mamá. Esos ya van formando ese trayecto de la formación que el mundo no lo presenta. El mundo habla de que no se lo entienden, se separan, se van y quienes chupan los hijos. ¿Y los hijos cómo están formando? ¿De qué están formando? Eso es lo que están viendo. Por eso es muy importante entrar en el plan de Dios, el plan maravilloso de Dios para disfrutar como pareja, como familia, con nosotros, con nuestros hijos. Punto B. Guiar. Guiar significa nosotros viendo en la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que ser guiados por Dios. Entender los planes maravillosos de Dios hacia el destino en esta tierra, que es la vida eterna. A pesar de las situaciones adversas, diversas que tengamos o que estemos pasando, tenemos que dejarnos guiar por Dios y por ende nosotros transmitir esa guía a nuestros hijos en las diversas situaciones, en diversas cosas, en las diversas equivocaciones. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. Jesucristo es el único camino después de esta tierra terrenal, de esta vida terrenal. Jesucristo es el único camino, el bote de salvación. Jesucristo es la única vía para la humanidad. Y para nuestros hijos tiene que ser Jesucristo la única vía, el único camino. Entonces, instruye al niño en el camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Aun cuando fuere viejo no se apartará, porque sabemos que hemos sembrado. Saben, cuando sean viejos, a veces muchas alteraciones en la vida, muchas veces tropezamos. Todo el mundo tropezamos. No es que somos perfectos. Como parejas, a veces como padres tenemos nuestras debilidades, nuestras flojeras, a veces tropezamos en diversas cosas. Pero clamamos a Dios rápido, pronto auxilio. Pronto volvemos, pronto tenemos que colgarnos en nuestro torre fuerte. Tenemos que volver, como dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies, lumbrera en mi camino. La palabra es aquel que nos va guiando, es aquel que dice: estás saliendo, José, no debes hacer esto, no debes hablar esto, no debes actuar esto, no tienes que creer esto, no tienes que debilitar en esto. Nos va guiando, y cuando nos damos cuenta y cuando nos recapacitamos o cuando volvemos nuestra mirada a Cristo Jesús, estamos caminando hacia el destino trazado por nuestro Creador. Y asimismo a nuestros hijos tenemos que inculcar en el camino al Señor, que cuando aún estén viejos o aún cuando estén en ciertas dificultades de la vida, vuelvan a ver, recapaciten y vuelvan a llamar a Cristo, a buscar a Cristo Jesús, que es el camino correcto y perfecto hacia la vida eterna, para lo cual somos hechos cada uno de nosotros. Punto C, proveer. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Wow. Aquí tremendamente habla con dureza Pablo, a los que no se dedican al hogar, a proveer en el hogar. Los papás, hablando como padres, varones, tenemos que proveer en la casa, en todo. Eso es lo que tenemos que pedir, sabiduría a Dios. Humanamente tenemos respuestas diversas, que estamos ocupados, que estamos en esto, o no alcanzo, o no tengo, muchas respuestas. Pero la familia, ¿quién provee? ¿Quién va a proveer? ¿Quién va a ver lo que le falta al hijo? ¿Quién? El papá y la mamá siguiendo. El papá tiene que proveer para los gastitos, para lo que necesita el hijo. Tal vez no podemos dar lo que ellos piden, o tal vez exagerado, pero tenemos que proveer lo que necesita. Si tal vez no tengo ahora, tengo que madrugar para poder buscar. Si tal vez no puedo ahora, tengo que buscar las formas, trabajando, pidiendo a Dios, dedicándome por mi hijo, por aquel que tengo que encargado, que tiene un dueño. Entonces tengo que saber responder, tengo que estar también en el amor, proveer en el amor, proveer en la atención, proveer en las preguntas que ellos tienen, sentarse un momentito con los hijos, escuchar lo que dicen los guauitos, hacerle valorizar esa palabrita que pregunta: papito, ¿qué significa esto? Papito, ¿qué dice esto? Por más ocupados que estemos, sentarnos un ratito y conversar, escuchar de los niños, salir con los niños, jugar con los niños, abrazar con los niños. Hace un ratito vimos de que nosotros tenemos que enseñar, hablando de la palabra de vida, andando, viviendo en la casa, al acostarse, al levantarse, cuando está yendo a la camita, siempre orando al Señor, levantándose, oremos, mijito, seamos agradecidos, Dios, y eso va a servir para ellos, a los hijos, cuando ya formen, sean ya grandes, o peor aún, cuando ya sean papás. Eso tenemos que hacer, de criar. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. No enfadarles a nuestros hijos, no molestarles con cosas que ellos planifican hacer. Más bien valorizar a nuestros hijitos, si están intentando hacer, si están haciendo cositas, ser aplaudidores.
y amonestadores en el Señor, si están equivocándose, si están saliendo de casillas, si están yéndose por otro lado, saber con la palabra de vida, inculcar, mijito, no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con la conducta que tienes, no estoy de acuerdo con la forma que estés haciendo, que estás hablando, que estás actuando. Inculcarlo, pero con paciencia, con amor, sentando a nuestros hijitos. No actuar en los momentos de ira, no actuar en los momentos de cólera, sino con paciencia, con oración, e indicarle a nuestros hijitos con amor, porque con amor se aprende y con amor va a aprender. Más bien va a ver cómo es la enseñanza del papá maravilloso que es Dios, cómo nos enseña a nosotros. Cuando yo me equivoco, cuando me resbalo, cuando me salgo de casillas, muchas veces yo mismo me golpeo mi corazón. Pero mi papá, qué precioso abrazo, qué preciosa mañana, qué precioso día me da. Y es cuando me pregunto, digo, ahora tengo chance de cambiar, ahora tengo chance de pelear esa negatividad que tuve, ahora es chance de ir a buscar una reconciliación con esa persona, o con tal persona, o con mi esposita que le dije ciertas cosas, o con mi hijito, tal vez salí de casillas, sentarnos al frente y decir, mi hijito, perdóname, hay que saber pedir perdón a nuestros hijitos, para que ellos también aprendan a pedir perdón. Por más que tengamos nuestros aciertos, según nosotros, debemos aprender a pedir perdón. Decir, mijito, perdóname, me salí de casillas, pero por esto te digo, por esto te dije, por esto me enfadé. Y los hijitos son lindos, abrazan, dicen, sí, papito. Ellos no están diciendo no, más bien están listos para perdonar. He tenido esa experiencia maravillosa con mis hijitos cuando eran chiquitos. Sí, papito, perdóname. Cuando yo le pido, hijito, perdóname. Me salí de aquí así, se dice, sí, papi, perdóname a mí, dice. Y nos abrazábamos. Qué preciosos momentos que Dios nos da. Saber controlar como padres. Primera de Timoteo 3:4 dice, que gobierne bien la casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Saber controlar. Saber decir no, saber decir sí, saber decir que hágalo y saber decir no. Hay que controlar a nuestros hijos y si es posible, hablar con firmeza a nuestros hijitos. Y a veces, muchas veces, el mundo moderno dice no hay que tocar a los niños, que hagan lo que ellos quieran, dicen. Pero la palabra del Señor dice que si hay que latigar, si hay que sacarle con un latiguito en el traserito, qué sé yo, siempre en las nalguitas, no con las manos, no con palabras groseras o toscas. Y peor ahora hablar con palabras de eso, que lastiman, que ahora nos damos cuenta. No comparar con otros niños, que ahora me lastima. No sabiendo por la ignorancia, hemos hecho cosas. Hemos hablado cosas. Que Dios nos perdone. Muchas veces hemos hablado, acá, ¿por qué haces esto? Ellos no hacen esto. Que Dios me perdone, nos perdone. Pero ha sido bonito saber de la palabra o que alguien nos instruya de esta forma. Hoy está tiempo de usted, mi hermano, hermanita. Hoy es tiempo de usted con sus hijitos. Medite en el Señor, siéntese con los hijitos, hable con los hijitos, abrácele, dele amor, dele tiempo. No se justifique diciendo estoy ocupado, estoy haciendo esto, ellos no saben. No te justifiques diciendo tal vez ellos necesitan para eso y no estoy trabajando y haciendo eso. Es muy importante trabajar, pero planifiquemos el horario. Prográmate tu tiempo. Dediquémonos a nuestros hijos. Es un precioso regalo que está preparándose para la eternidad de ellos, para tenerlos en la gloria, de donde vino y allá tiene que estar. No tiene que perderse de donde vinieron, del corazón de Dios. Cada uno somos de Dios. No es que nosotros hemos hecho a nuestros hijos. Él nos hizo y no a nosotros mismos, dice, como dice Salmo 103. Por último, amar. El amor es lo básico.
Que los padres aprendamos a amar a nuestros hijos. Que los padres aprendamos a siempre estar atentos a nuestros hijitos. Estar con ellos, jugar con ellos. Dar tiempo a ellos. Si están pidiendo, es cuando están chiquitos, están pidiendo. Hagámoslos, mis hermanitos, hermanitas. Si es necesario, reprendiéndolo. Si es necesario, exhortándole. Enderezando el camino, ayudando a nuestros hijitos. Hay que vivirlo, esposas y espositos, también amándonos. Para transmitir así, en acción, para nuestros hijos. Amen a vuestros papitos o mamitas, queridos hermanos, hermana, para que así vean los hijitos que les tienes, cómo es de amar a nuestros padres, y sepan de que estamos, así es lo que estamos amando, y sepan de proveerlos. Así para poder dejar ahí esa tradición, esa formación de nosotros hacia nuestros hijos. Así es que, querida, estimada familia en Cristo Jesús, amigos o amigas que nos estén prestando este momentito, que Dios me lo bendiga, que Dios hable en sus corazones, que Dios hable en usted y en usted. Solamente en Dios hay la respuesta, pero yo le aseguro, como papá, como abuelo, es de disfrute nuestros hijos. Por más grandotes que están mis hijos, para mí son chiquititos siempre. Por eso digo, ustedes son mis hijos chiquititos. Yo disfruto del abrazo de mis hijitos. Yo disfruto abrazando a mis hijitos. Cuando no abrazo, ya me hace falta. Extraño el abrazo, de abrazarle y que me abracen también. Así es que Dios me lo bendiga. Dios hable en cada uno de nuestros corazones. Que no sea solamente la palabra entró por aquí, salió por aquí. Apliquemos en nuestras vivencias. La palabra de Dios es para vivir. La palabra de Dios es para andar. La palabra de Dios es viva en nosotros. Como la sangre que fluye en nuestro cuerpo, así es. Dios me lo bendiga y hasta muy pronto y un abrazo. Hasta muy pronto, mis queridos hermanos.